El sol primaveral calentaba suavemente las calles de París, llenando el aire con el aroma de las castañas en flor y la anticipación de algo maravilloso. Julie Martin, una mujer esbelta de pelo castaño y expresivos ojos marrones, caminaba tranquilamente por una estrecha calle de Montmartre, disfrutando de la mañana del sábado. Llevaba una baguette recién hecha y una cesta de croissants, un desayuno tradicional francés para su querida familia. Al llegar al cuarto piso de la vieja casa, con su ornamentada escalera de hierro fundido, Julie se detuvo un momento en la puerta de su piso. De detrás de la puerta le llegó la risa sonora de su hija y la voz grave y aterciopelada de su marido. El corazón de la mujer se llenó de calor. Allí estaba, su pequeña felicidad que había atesorado todos estos años. Al entrar en el piso, Julie vio una imagen maravillosa. Su marido Pierre, un hombre alto con canas claras en las sienes, rodeaba a su hija Amélie, de 12 años, en el salón. La niña, que se parecía tanto a su madre en su juventud, reía feliz. «Hola, queridos», saludó Julie, dejando las bolsas sobre la mesa de la cocina. Pierre dejó a su hija en el suelo y se acercó a su mujer, besándola suavemente en la mejilla. «Buenos días, cariño. Te estábamos esperando a ti y a esos deliciosos aromas». Amélie corrió hacia su madre, rodeándole la cintura con los brazos. «Mamá, papá ha prometido llevarnos hoy al Louvre. Te vienes con nosotros, ¿verdad?» Julie acarició la cabeza de su hija y sonrió. «Por supuesto, hija mía. Pero primero vamos a desayunar». La familia se acomodó alrededor de la mesa, saboreando pastas frescas y café aromatizado. Pierre, abogado de renombre, habla de un caso importante que podría marcar un antes y un después en su carrera. Julie, profesora de primaria, contaba anécdotas divertidas sobre sus alumnos. Amélie, una niña brillante y curiosa, hablaba con ojos ansiosos de un próximo concurso escolar de talentos en el que iba a participar tocando el violín. «Papá, me ayudarás a prepararme, ¿verdad?», preguntó Amélie esperanzada. Pierre miró cariñosamente a su hija. «Por supuesto, princesa. Ensayaremos todas las noches si es necesario». Julie contempló esta escena con una cálida sonrisa. Su corazón rebosaba de amor por esas dos personas tan importantes en su vida. Recordaba cómo había conocido a Pierre 15 años atrás en una fiesta universitaria. Había sido amor a primera vista, brillante, apasionado, impresionante. Se casaron un año después, y 2 años más tarde nació Amélie, que se convirtió en el centro de su universo. Después del desayuno, la familia fue al Louvre. Paseando por las majestuosas salas del museo, Julie no podía dejar de observar cómo Pierre respondía pacientemente a las interminables preguntas de su hija, explicándole la historia de cada cuadro, de cada escultura. Su erudición siempre fascinaba a Julie, y el cariño que sentía por su hija le hacía palpitar el corazón de ternura. Por la noche, después de acostar a Amélie, la pareja se sentó en el balcón con copas de vino, disfrutando de la vista de la Torre Eiffel resplandeciente de luces. «¿Sabes, Julie?», dijo Pierre en voz baja, mirando a su mujer. «A veces no puedo creer lo afortunado que soy. Te tengo a ti, a Amélie, un trabajo que me encanta. Es como un sueño del que no quieres despertar». Julie le apretó la mano suavemente. «Esta es nuestra realidad, cariño, y estoy agradecida por cada día que paso contigo». Se quedaron en silencio, saboreando el momento de intimidad y el silencio de la noche parisina. Al día siguiente, la vida volvió a la normalidad. Pierre se fue a su oficina en el barrio de negocios de la Défense. Julie fue al colegio y Amélie a sus clases. Por la noche, vuelven a reunirse para compartir las experiencias del día. Y así transcurría su vida, tranquila, mesurada, llena de amor y comprensión mutua. Parecía que nada podía romper este idilio. Pero el destino a veces depara sorpresas inesperadas, e incluso las familias más sólidas pueden estar al borde de la destrucción por culpa de un acto imprudente, de un accidente fatal. Aquella tarde, cuando sus vidas empezaron a cambiar, no había señales de problemas. Julie llegó tarde al colegio, preparándose para una reunión de padres y profesores. Pierre llamó para decir que tenía una reunión importante con un cliente y que también llegaría tarde. Amélie llegaba a casa después de la escuela de música. Julie no podía saber que aquella tarde normal y corriente sería el principio del fin de su feliz vida de casados. No podía prever que pronto su mundo se pondría patas arriba
y todo lo que había parecido tan cercano se desmoronaría como un castillo de naipes. Mientras tanto, se apresuró a llegar a casa, soñando con una cálida cena familiar y una velada con las personas que amaba. Al subir las escaleras, Julie sonrió, deseando ver a su hija y a su marido. No sabía que lo que le esperaba al otro lado de la puerta del piso no era una velada acogedora, sino el comienzo de un largo y doloroso viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando abrió la puerta, Julie se sorprendió del silencio que reinaba en el piso. Normalmente a esa hora Amélie ya estaba en casa, llenando el espacio con los sonidos de su violín o su timbre de voz. «Amélie, ¿estás en casa?», gritó Julie, entrando en el salón. Su respuesta fue el silencio. Empezó a preparar la cena, tarareando una de sus canciones favoritas y pensando en la reunión de padres y profesores. Pero había algo esquivo en el aire, una premonición que Julie no podía identificar. Tal vez fuera la intuición, un sexto sentido que intentaba advertirle de una tormenta inminente. Pero Julie, inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones, no escuchó esa voz tranquila en su interior. No podía saber que, en ese preciso momento, su hija Amélie se enfrentaba a una situación que cambiaría sus vidas para siempre. No podía haber previsto que la felicidad que con tanto esmero habían construido todos estos años estaba a punto de desmoronarse, destrozada por la cruda realidad. Julie siguió preparando la cena, esperando el regreso de su amado, sin darse cuenta de que esa noche sería la última de su anterior y feliz vida. Les esperaban pruebas que pondrían a prueba su amor, su confianza y sus lazos familiares. Amélie caminaba apresuradamente por las concurridas calles de París, apretando con fuerza contra su pecho el estuche de su violín. La clase en la escuela de música había terminado antes de lo habitual, y la niña decidió sorprender a sus padres volviendo pronto a casa. Imaginó lo feliz que se pondría su madre al verla preparando la cena y cómo su padre la alabaría por sus esfuerzos en las clases de música. Al pasar por delante del acogedor café Chez Laurent, Amélie vio de repente una figura familiar. Su corazón dio un salto de alegría. Era papá. Quiso correr hacia él, pero algo la detuvo. Pierre no estaba solo en la mesa. Frente a él estaba sentada una elegante mujer de larga melena rubia, a la que Amélie no había visto nunca. La curiosidad se apoderó de la joven, que se acercó cautelosamente a la ventana del café, tratando de pasar desapercibida. Lo que vio a continuación la dejó helada. Pierre cogía suavemente la mano de la desconocida y la miraba a los ojos con una expresión que Amélie solo había visto cuando miraba a su madre. De repente se inclinó hacia ella y la besó. El mundo de Amélie se derrumbó en un instante. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y un doloroso nudo creció en su pecho. Incapaz de seguir contemplando la escena, la niña corrió para salvar su vida. Las lágrimas cubrían sus ojos y en su cabeza solo había un pensamiento. ¿Cómo ha podido papá hacerle esto a mamá? ¿A nosotros? Antes de darse cuenta, Amélie se encontró en un pequeño jardín público no muy lejos de casa. Se sentó en un banco y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Decírselo a su madre? Eso le rompería el corazón. ¿Mantener el silencio? Pero, ¿cómo vivir con ese pesado secreto? Amélie saca el teléfono y marca el número de su mejor amiga Margot. «Hola, Margot. ¿Puedes reunirte conmigo? Necesito hablar contigo», dijo Amélie con voz temblorosa. «Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Enseguida voy», contesta Margot preocupada. 15 minutos después, las amigas ya estaban sentadas en el mismo banco. Amélie, sollozando, le contó a Margot lo que había visto. «Oh, Amélie, lo siento mucho», Margot abrazó a su amiga. «Pero quizá te equivocaste. ¿Quizá solo era una reunión de negocios?» Amélie negó con la cabeza. «No, lo vi todo muy claro. Él la besó. ¿Cómo pudo hacerle eso a mamá?» Margot dudó. «Sabes, mi tía estuvo en una situación similar una vez. Decía que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira. Quizá deberías hablar con tu madre». Amélie se estremeció. «No sé si puedo. Le rompería el corazón». «¿Pero no sería mejor que se enterara por ti y no por accidente, como te pasó a ti?», preguntó Margot en voz baja. Amélie guardó silencio, meditando las palabras de su amiga.
En el fondo, sabía que Margot tenía razón, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto arruina a nuestra familia? Susurró Amélie. Margot cogió la mano de su amiga. Mira, decidas lo que decidas, siempre estaré a tu lado. Pero piensa en esto. Si te quedas callada, ¿no te corroerá por dentro? ¿Y no te sentirás como una traidora a tu madre? Las palabras de Margot dieron en el clavo. Amélie se imaginó mirando a su madre a los ojos, sabiendo la verdad y guardando silencio. La idea le resultaba insoportable. Tienes razón, dijo finalmente Amélie. Debería decírselo a mamá. Pero, ¿cómo? ¿Cómo encuentro las palabras? Margot abrazó a su amiga. Sé sincera, cuéntalo tal y como lo viste. Y recuerda que lo que pasó no fue culpa tuya. Amelia sintió, sintiendo miedo y determinación al mismo tiempo. Sabía que la conversación que se avecinaba sería la más difícil de su vida, pero también se daba cuenta de que era lo correcto. Gracias, Margot. No sé qué haría sin ti. Amelia abrazó con fuerza a su amiga. Para eso están las amigas, sonrió Margot. ¿Quieres que te acompañe? Amélie negó con la cabeza. No, eso es algo que tengo que hacer sola, pero ¿puedes acompañarme a casa? Claro, asintió Margot. Las chicas caminaron despacio hacia la casa de Amélie. Por el camino, Amélie escribió un mensaje a su madre. Mamá, estoy en casa de Margot. Volveré para cenar. No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad en el mensaje. Cuando se acercaban a la casa, sus amigas se detuvieron. Estarás bien, animó Margot, abrazando a Amélie con fuerza. Llámame luego, ¿vale? Amélie asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Se quedó mirando a Margot mientras se marchaba, reuniendo fuerzas antes de subir al piso. Mientras tanto, Julie, ajena a la inminente tormenta, preparaba la cena. Tarareaba su canción favorita, deseosa de pasar una velada en familia. De repente la distrajo el sonido de la puerta al abrirse. «¿Amélie? ¿Eres tú?», gritó Julie. La respuesta fue el silencio. Preocupada, salió al pasillo y vio a su hija de pie junto a la puerta con la cabeza gacha. «Cariño, ¿qué te pasa?». Julie se acercó a Amélie, sintiendo que el corazón se le apretaba de ansiedad. Amélie levantó los ojos llenos de lágrimas y Julie vio en ellos un dolor y un miedo que nunca antes había notado. «Mamá», la voz de Amélie temblaba. «Necesito decirte algo». Julie sintió un escalofrío. Cogió a su hija de la mano y la condujo al salón, dándose cuenta de que estaba a punto de oír algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Te estoy escuchando, cariño», dijo Julie en voz baja, sentándose junto a su hija en el sofá. Amélie respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Mamá, hoy después de las clases de música volvía a casa andando y... he visto a papá». Julie frunció el ceño, sin entender por qué eso alteraba tanto a su hija. «¿A papá? Se supone que está trabajando. ¿Dónde lo has visto?». Amélie se tragó el nudo que tenía en la garganta. «En el café Chez Laurent. Pero no estaba allí solo». Julie sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Con quién estaba?», preguntó, aunque ya adivinaba la respuesta. «Con una mujer rubia. Nunca la había visto». Amélie habló en voz baja, pero cada palabra parecía clavar un clavo en el corazón de Julie. «Ellos se cogieron de la mano y luego papá la besó». Julie se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Miró a su hija pero no podía verla, inmersa en una vorágine de emociones. Conmoción, dolor, rabia, negación. «¿Mamá?», gritó Amélie en voz baja, sorprendida por la reacción de su madre. Julie parpadeó, volviendo a la realidad. Vio la cara asustada de su hija y se dio cuenta de que tenía que ser fuerte por ella. «Amélie, cariño». Julie rodeó a su hija con los brazos, acercándola a ella. «Gracias por contármelo. Sé lo duro que ha sido para ti». ¿Me crees?», preguntó Amélie sollozando. «Claro que te creo». Julie acarició la cabeza de su hija. «Eres muy valiente al contármelo. ¿Y ahora qué pasa, mamá?». Amélie levantó los ojos llorosos hacia su madre. Julie respiró hondo. «No lo sé, cariño, pero lo superaremos, juntas».
En ese momento oyeron el ruido de la puerta al abrirse. Pierre había llegado a casa. «Queridos, estoy en casa», llegó su voz desde el pasillo. Julie y Amélie se miraron. En los ojos de Julie, Amélie vio una determinación que nunca antes había notado. «Ve a tu habitación, querida», dijo Julie en voz baja. «Necesito hablar con papá». Amélie asintió y desapareció rápidamente en su habitación. Julie se levantó, cuadró los hombros y fue al encuentro de su marido. Sabía que la conversación que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre, pero estaba dispuesta a afrontar ese cambio de frente. Pierre entró en la sala de estar con una sonrisa en la cara, pero cuando vio la expresión de su esposa, se dio cuenta al instante de que algo iba mal. «Julie, ¿qué te pasa?», preguntó acercándose. Julie respiró hondo. «Tenemos que hablar, Pierre, sobre dónde estabas esta tarde». Pierre se quedó inmóvil y Julie vio cómo la sonrisa se le borraba lentamente de la cara. En ese momento se dio cuenta de que todo lo que Amélie le había dicho era cierto. Su perfecta vida familiar había sido una ilusión, y ahora esa ilusión se hacía añicos. Había pasado una semana desde el día en que la vida de la familia Martin se había dividido en antes y después. Julie y Amélie intentaban acostumbrarse a una nueva realidad en la que Pierre no estaba. Cada noche se convertía en un calvario silencioso. El asiento vacío en la mesa gritaba la ausencia del cabeza de familia más fuerte que cualquier palabra. Amélie intentaba ser fuerte para su madre, pero Julie veía lo dura que era esta situación para su hija. La niña se volvió retraída, casi dejó de comunicarse con sus amigos e incluso abandonó su violín favorito. El sábado por la mañana, mientras Amélie aún dormía, Julie decidió que había llegado el momento de hablar seriamente con su marido. Marcó el número de Pierre, que contestó tras la primera señal. «Julie, ¿pasa algo?», se oía preocupación en su voz. «Tenemos que hablar, Pierre, en persona. ¿Podrás venir esta noche?». «Por supuesto», respondió sin vacilar. «¿A qué hora?». «A las 2. Amélie estará en casa de Margot». «De acuerdo, allí estaré». Julie colgó el teléfono y respiró hondo. No sabía cómo acabaría esta conversación, pero se dio cuenta de que ambos la necesitaban. Cuando Pierre apareció en la puerta de su piso, ahora solo suyo, Julie sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente. A pesar de su resentimiento y su rabia, una parte de ella seguía amando a ese hombre. «Pasa», le dijo, haciéndose a un lado. Se sentaron en el salón y hubo un silencio incómodo durante unos instantes. «¿Cómo está Amélie?», preguntó Pierre al fin. «Lo está pasando mal», respondió Julie. «Apenas habla, ha abandonado la música. Pierre, debemos decidir algo, por su bien». Pierre asintió. «He pensado mucho esta semana, Julie. Me he dado cuenta del terrible error que he cometido. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar esa confianza. La tuya y la de Amélie». Julie miró a su marido detenidamente. «¿Y Eloise?». «No la he vuelto a ver desde aquel día. Le dije que había sido un error». Julie quiso decir algo, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Ella frunció el ceño. No esperaban a nadie. «Yo abro», dijo levantándose. Al abrir la puerta, Julie se quedó inmóvil. Una elegante mujer rubia de unos 35 años estaba en el umbral. «Debes de ser Julie», dijo la desconocida. «Me llamo Eloise. Tenemos que hablar». Julie sintió que se le caía la tierra bajo los pies. La mujer que había destruido a su familia estaba delante de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», Julie preguntó fríamente. «He venido a decir la verdad», respondió Eloise. «Toda la verdad». En ese momento Pierre apareció en la antesala. Al ver a Eloise se puso pálido. «¿Qué haces aquí?», exclamó. «Lo que debería haber hecho hace tiempo», respondió Eloise entrando en el piso. Julie, aún en estado de shock, las condujo a ambas al salón. La tensión en el aire era tan densa que parecía que se podía tocar con las manos. «¿De qué estás hablando, Eloise?», preguntó Pierre, mirando nerviosamente a su mujer y a su amante. Eloise respiró hondo. «Julie, lo que viste en el café fue una producción». «¿Qué?», exclamaron Julie y Pierre simultáneamente. «¿Una producción?», interrumpió Julie, sintiendo que la ira le subía al pecho. «¿Te estás burlando de mí?». «No, por favor, escúchame».
Eloise parecía genuinamente molesta. «Soy detective privado. Me contrató tu suegra, Elizabeth Martin». Pierre se puso aún más pálido. «¿Mi suegra? ¿Qué tiene ella que ver con esto?» Eloise se volvió hacia él. «Quería poner a prueba tu fidelidad, Pierre. Nunca aprobó tu matrimonio con Julie y estaba segura de que eras infeliz. Me contrató para seducirte y demostrar que eras capaz de traicionar». Julie sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. «Pero el beso en el café era parte del plan», dijo Eloise en voz baja. «Sabíamos que su hija pasaría por allí a esa hora. Elizabeth quería que lo viera y te lo contara». «Dios mío», susurró Pierre, hundiéndose en el sofá. «No puedo creerlo». Julie desvió la mirada hacia su marido. «¿No sabías nada de esto?» «Te juro que no tenía ni idea». Pierre parecía completamente perdido. «Eloise era realmente mi cliente. No tenía ni idea». «¿Por qué decidiste decir la verdad ahora?», le preguntó Julie a Eloise. Eloise bajó los ojos. «No podía seguir viviendo con ello. Cuando vi cómo afectaba a tu familia, a tu hija, me di cuenta de que había ido demasiado lejos». Se hizo un gran silencio en la sala. Todos los presentes trataban de dar sentido a lo sucedido. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Julie, sin dirigirse a nadie en particular. Pierre se levantó y se acercó a su mujer. «Julie, te juro que no sabía nada de este plan. Os quiero a Amélie y a ti más que a nada en el mundo. Por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien». Julie miró a su marido, sin saber qué sentir. ¿Alivio porque no la había engañado? ¿Enfado con su suegra por su manipulación? ¿Resentimiento porque su familia era un peón en el juego de otra persona? «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todos necesitamos tiempo para procesar esto». Eloise se levantó. «Te dejo con ello, y vuelvo a disculparme por mi participación en todo esto». Cuando la puerta se cerró tras Eloise, Julie y Pierre se quedaron solos. Se miraron, sin saber por dónde empezar. «¿Qué vamos a hacer con tu madre?», preguntó Julie. Pierre negó con la cabeza. «Ni siquiera lo sé. Pero de lo que estoy seguro es de que no dejaré que vuelva a interferir en nuestras vidas». En ese momento se oyó el ruido de la puerta al abrirse. «Mamá, estoy en casa», llegó la voz de Amélie. Julie y Pierre se miraron. Tenían una conversación difícil con su hija, pero ahora tenían la oportunidad de recuperar lo que parecía irremediablemente perdido. «Nos las arreglaremos», dijo Pierre en voz baja, cogiendo la mano de Julie. Ella asintió, sintiendo que la esperanza se agitaba en su corazón. Tal vez esta historia no había terminado, y su familia tenía una oportunidad para un final feliz. Habían pasado 3 meses desde el fatídico día en que el mundo de la familia Martin se derrumbó. Julie había estado viviendo con sus padres, sumida en una profunda depresión. Se había tomado una excedencia indefinida en la escuela, incapaz de volver al trabajo con los niños, cada uno de los cuales le recordaba a Amélie. Pierre, solo en su antiguo piso, se convirtió en una sombra de sí mismo. Dejó de ir a trabajar. Ignoró las llamadas de colegas y amigos. Se pasaba días enteros sentado en la habitación de Amélie, revisando sus cosas y tratando de recoger los restos de su presencia. Elizabeth Martin, la madre de Pierre, se sentía culpable. Su plan para destruir el matrimonio de su hijo se había convertido en un desastre que nunca hubiera podido prever. Intentó ponerse en contacto con Pierre, pero él hizo caso omiso de todas sus tentativas. Un lluvioso día de otoño, Julie decidió volver al piso para recoger el resto de sus pertenencias. Quedó con Pierre por correo electrónico, sabiendo que él saldría a esa hora para no verla. Al entrar en el piso, Julie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cada rincón de la casa gritaba la ausencia de Amélie. Las fotografías de su hija seguían colgadas de las paredes. Su mochila del colegio estaba junto a la puerta como esperando a que volviera de clase. Julie entró lentamente en el dormitorio y empezó a recoger sus cosas. De repente su mirada se posó en una cajita que había sobre la mesilla de noche. Era la caja de Amélie, donde la chica solía guardar sus tesoros. Julie nunca había mirado en ella, respetando la intimidad de su hija. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había pequeñas cosas. Una pulsera de la amistad de Margot,
una entrada de cine para su primera excursión familiar, una flor seca que Pierre le había regalado a Amélie por su cumpleaños, y un diario. Julie sabía que no debía leer las anotaciones privadas de su hija, pero algo la impulsó a abrir el librito. La última entrada estaba fechada el día de la tragedia. No sé a quién creer. Mamá y papá dicen que todo era mentira, pero ¿cómo puedo confiar en ellos después de todo esto? Me siento tan sola y traicionada. Quizás sería mejor que no existiera. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Julie. Nunca se había dado cuenta de lo profundamente que esta situación había herido a su hija. Ahora se daba cuenta de que sus intentos de explicárselo todo solo habían empeorado el dolor de Amélie. En ese momento se abrió la puerta principal. Pierre entró en el piso, sin esperar ver a Julie. «Tú ya estás aquí», murmuró, congelado en la puerta del dormitorio. Julie le miró con ojos llorosos. «Lee esto», le dijo en voz baja, tendiéndole el diario. Pierre cogió el librito en silencio y leyó la última entrada. Su rostro se contorsionó de dolor. «No la entendíamos en absoluto», susurró. «Estábamos tan ocupados con nuestros propios problemas que no nos dimos cuenta de cómo sufría». «Le fallamos, Pierre», dijo Julie, poniéndose de pie. «Y ya no hay nada que podamos hacer». Estaban uno frente al otro, separados no solo por la distancia física, sino por un abismo de culpa y dolor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Pierre, y había desesperanza en su voz. Julie negó con la cabeza. «No lo sé, pero sé que no puedo seguir aquí. Cada rincón de esta casa me recuerda algo que nunca volveremos a tener». «¿Hablas del piso o de nosotros?», preguntó Pierre en voz baja. «De toda nuestra vida pasada», respondió Julie. «No podemos volver atrás, Pierre. Han cambiado demasiadas cosas». Pierre asintió, dándose cuenta de que era el fin, no solo de su matrimonio, sino de todo un capítulo de sus vidas. «Voy a demandar a mi madre», dijo de repente, «por lo que nos hizo a nosotros, a Amélie». Julie le miró sorprendida. «¿Estás seguro de que es lo correcto? ¿Acaso nos queda alguna decisión correcta?» Pierre sonrió amargamente. «Solo quiero que responda de sus actos. Puede que eso no traiga de vuelta a Amélie, pero tengo que hacer algo». Julie asintió en silencio. Ella entendía este deseo de encontrar a alguien a quien culpar, de castigar a alguien por su pérdida, pero en el fondo ella sabía que no les traería alivio. «Me voy», dijo Julie de repente. «De París, de Francia, no puedo quedarme aquí». Pierre la miró con dolor en los ojos. «¿A dónde irás?» «No lo sé. Quizá a Canadá o a Australia, a algún lugar donde nada me recuerde a nosotros». Pierre quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio cuenta de que no tenía derecho a retener a Julie. El dolor que compartían, en lugar de unirles, no hacía más que ensanchar el abismo que les separaba. «Espero que encuentres la paz», dijo finalmente. Julie asintió y recogió sus últimas pertenencias. En la puerta se volvió por última vez. «Adiós, Pierre. Espero que tú también puedas seguir adelante». Con esas palabras, salió del piso, dejando a Pierre solo entre los fragmentos de sus vidas destrozadas. Y al otro lado de la ciudad, Elisabeth Martin recibió la notificación de una demanda de su propio hijo, dándose cuenta de que su deseo de controlar la vida de Pierre había tenido consecuencias irreversibles. Así terminó la historia de una familia destruida por las mentiras, la manipulación y la incapacidad de escucharse cuando más importaba. Han pasado 5 años desde que Julie abandonó París, dejando atrás una familia rota y dolorosos recuerdos. Se había instalado en una pequeña ciudad de la costa de Australia, donde trabajaba en la escuela local como profesora de francés. Poco a poco, su vida toma un nuevo rumbo, aunque el dolor de la pérdida nunca la abandona del todo. Pierre permaneció en París, inmerso en su trabajo. Ganó un juicio contra su madre, pero no le supuso el alivio que esperaba. Elisabeth fue declarada culpable de abuso emocional y manipulación, con trágicas consecuencias. Le impusieron una condena condicional y tuvo que someterse a rehabilitación psicológica. Un día cualquiera, Julie estaba revisando los deberes de sus alumnos cuando sonó el timbre de la puerta. Cuando abrió, se quedó helada de asombro. En el umbral estaba Eloise, la mujer cuya llegada 5 años atrás había cambiado sus vidas para siempre. «Hola, Julie»,
dijo Eloís en voz baja. «Tenemos que hablar». Julie dio un paso atrás en silencio, dejando entrar en casa a la inesperada invitada. Un torbellino de preguntas se arremolinaba en su cabeza, pero no podía pronunciar palabra. Eloís se sentó en la silla que le ofrecían y respiró hondo. «Sé que probablemente me odies, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero estoy aquí porque tengo que decirte la verdad, toda la verdad». Julie se tensó, esperando oír algo terrible, pero lo que Eloís dijo a continuación puso su mundo patas arriba. «Amélie está viva», dijo Eloís mirándola directamente a los ojos. A Julie le dio un vuelco el mundo. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. ¿Qué has dicho?», susurró. Eloís continuó. «El día del accidente, Amélie estaba herida, pero no tan mal como te dijeron. Elizabeth sobornó a los médicos y a las enfermeras. Les convenció para que te dijeran que Amélie estaba muerta». Julie sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría eso?». «Pensó que era la única manera de separaros a Pierre y a ti para siempre», respondió Eloís. «Cogió a Amélie y se la llevó a otro país, diciéndole que Pierre y tú habíais muerto en un accidente de coche». Julie no podía creer lo que estaba oyendo. Su hija, su pequeña Amélie, había estado viva todo este tiempo, y ella ni siquiera la había buscado, creyendo la horrible mentira. «¿Dónde está ahora?», preguntó Julie, sintiendo que le temblaban las manos. «En Canadá, en Montreal», respondió Eloís. «Me enteré hace poco. Elizabeth me contrató de nuevo para vigilar a Pierre después del juicio, pero no podía seguir viviendo con esa mentira». Julie se puso en pie, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «¿Por qué debería creerte? Ya nos has engañado una vez». Eloís sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Julie. «Aquí están todas las pruebas. Las fotos de Amélie, la dirección del colegio al que va, copias de sus papeles. Sé que no merezco tu confianza, pero por favor comprueba esto». Julie abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Reconoció inmediatamente a su hija, aunque Amélie había crecido mucho. En una de ellas aparecía en la puerta del colegio, sonriendo a la cámara. «Dios mío», susurró Julie, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Mi niña». Eloís se levantó. «Voy a dejarte. Sé que necesitas tiempo para comprenderlo todo, pero por favor date prisa. Elizabeth podría descubrir que he revelado la verdad e intentar esconder a Amélie de nuevo». Cuando la puerta se cerró tras Eloís, Julie se hundió en el suelo, apretando contra su pecho las fotografías de su hija. Su mundo volvía a estar patas arriba, pero esta vez había un rayo de esperanza en él. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Debía ponerse en contacto con Pierre, contarle la verdad y juntos recuperar a su hija. Pero, ¿podría reunirse su destrozada familia después de tantos años de mentiras y dolor? ¿Y cómo reaccionará Amélie cuando se entere de la verdad sobre su pasado? Julie se dio cuenta de que tenían un largo y difícil camino por delante. Pero lo más importante ahora era encontrar a Amélie y traerla a casa. Ya se ocuparían del resto más tarde. Cogió el teléfono y marcó un número que no había marcado en 5 años. «Pierre, soy Julie. Tenemos que hablar urgentemente. Amélie está viva». Julie se sentó en el borde de la cama, agarrando el teléfono con fuerza entre sus manos. La conversación con Pierre la había dejado en un estado de devastación emocional. Su reacción fue una mezcla de conmoción, incredulidad y repentina esperanza. Habían acordado que Pierre volaría inmediatamente a Montreal y Julie intentaría ponerse en contacto con Amélie. Ahora, al mirar la hoja con el número de teléfono que le había dado Eloís, Julie sintió que el corazón se le salía del pecho. 5 años. 5 largos años viviendo con la idea de que su hija había muerto. Y ahora, a solo una llamada de distancia, allí estaba su Amélie, viva e ilesa. Con dedos temblorosos, Julie marcó el número. Cada tono de llamada retumbaba en sus oídos. Al 5.º tono, se oyó un clic y contestó una joven voz femenina. «¿Diga?». Julie se quedó helada. Aquella voz había cambiado, había madurado, pero la reconocería entre 1000. «¿Amélie?», Julie susurró, sintiendo un nudo subir a su garganta.
Una pausa se hizo al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién es? Julie respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Amelie, cariño, soy mamá. Silencio. Luego, una inhalación aguda. ¿Qué? No, hay algún tipo de error. Mi mamá murió hace 5 años. No, cariño, no es un error. Julie sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Nos han mentido. A ti y a mí. Estoy viva. Y tu padre también. No te creo. La voz de Amélie tembló. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué haces esto? Julie se dio cuenta de que tenía que convencer a su hija. Comenzó a hablar rápidamente, recordando cada detalle de su vida pasada. Tu juguete favorito es un conejo de peluche llamado Fluffy. Te lo regalaron cuando cumpliste 5 años y no te has separado de él desde entonces. Eres alérgico a las fresas y una vez pasamos toda una noche en el hospital porque comiste a escondidas helado de fresa en la fiesta de cumpleaños de Margot. Te encanta tocar el violín y soñabas con convertirte en un gran músico. Julie no paraba de hablar, recordando cada pequeño detalle de su vida en común. Con cada palabra, oía la respiración de Amélie al otro lado del cable, cada vez más intermitente. ¿Mamá? Amélie finalmente susurró, y había tanto dolor y esperanza en esa palabra que el corazón de Julie estaba a punto de estallar. Sí, cariño, soy yo, respondió Julie, dejando que las lágrimas fluyeran. Estoy aquí, estoy viva, y te quiero más que a nada en el mundo. Pero... ¿cómo? La abuela dijo que papá y tú moristeis en un accidente. Incluso teníamos una tumba. Llevaba flores todas las semanas. Julie sintió que la ira le hervía por dentro a Elizabeth. Cariño, es una historia larga y complicada. Tu abuela nos mintió a todos. Nos dijeron que habías muerto en aquel accidente. Y te mintieron sobre nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Amélie podía oír el desconcierto y el dolor en su voz. Es difícil de explicar por teléfono, cariño, pero te prometo que te lo contaré todo cuando nos veamos. Lo más importante es que estamos vivos, te queremos y queremos traerte a casa. ¿A casa? Amélie se hizo eco. Ahora ni siquiera sé dónde está mi hogar. Julie sintió una punzada de dolor. Su hija había crecido lejos de ella y ahora eran casi extrañas la una para la otra. Tu hogar es donde estamos juntas, cariño. Si quieres, claro. Se oyó un sollozo silencioso al otro lado de la línea. No sé qué pensar, mamá. Todo esto es tan repentino. He vivido tantos años con la idea de que habías muerto, y ahora... Lo entiendo, cariño, dijo Julie suavemente. Es un shock para todos, pero te prometo que lo solucionaremos, juntos. ¿Y papá? ¿De verdad está vivo también? Había esperanza en la voz de Amélie. Sí, cariño. Ya ha volado a Montreal. Los dos queremos verte lo antes posible. Amélie respiró hondo. No sé si estoy preparada para esto. Todo parece una especie de sueño. Lo entiendo, querida. No te meteremos prisa, pero ¿puedo al menos volar a Montreal? Solo para verte, para asegurarme de que estás bien. Siguió una larga pausa. Julie contuvo la respiración, temerosa de oír la negativa. Sí, respondió finalmente Amélie. Sí, ven, por favor. Julie sintió que la invadía una oleada de alivio. Gracias, cariño. Iré en el próximo vuelo. Te prometo que lo arreglaremos todo. ¿Mamá? La voz de Amélie de repente estaba completamente en silencio. Te he echado de menos. Aunque no sabía que estabas viva, igual te extrañé. Julie sintió que su corazón se llenaba de calidez. Yo también te extrañé, mi niña. Cada día, cada minuto. Hablaron durante otra hora, contándose sus vidas durante esos 5 años. Julie se enteró de que Amélie había seguido estudiando música e incluso había ganado algunos concursos. Escuchó a su hija hablar de sus amigos, de su escuela, de sus sueños, y no podía creer que el destino les hubiera dado una segunda oportunidad. Finalmente se despidieron, acordando llamarse en cuanto Julie llegara a Montreal. Después de colgar el teléfono, Julie se recostó en la cama, sintiéndose emocionalmente agotada pero feliz por primera vez en años. Inmediatamente empezó a hacer las maletas. Después de reservar un billete para el vuelo más cercano, Julie llamó a la escuela y pidió una excedencia a sus expensas, explicando la situación en términos generales.
Sus compañeros, que conocían la tragedia desde hacía 5 años, se sorprendieron pero se alegraron por ella. Mientras Julie guardaba sus cosas en la maleta, volvió a pensar en Pierre. ¿Cómo se relacionarían ahora, después de tantos años de separación y dolor? ¿Serían capaces de volver a ser una familia por el bien de Amélie? ¿Y cómo afrontaría su hija esta difícil situación? Julie se dio cuenta de que tenían muchos retos por delante. No solo tendrían que recuperar los años perdidos con su hija, sino que también tendrían que enfrentarse a Elizabeth, cuyas acciones habían provocado esta tragedia. Mientras se dormía esa noche, Julie se sintió esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Mañana vería a su hija, su Amélie, a quien creía perdida para siempre. Y pasara lo que pasara, sabía que haría todo lo posible para no volver a perder a su familia. Por la mañana, Julie se levantó temprano, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Volvió a facturar el equipaje, se aseguró de que todos los papeles estuvieran en su sitio y cogió un taxi para ir al aeropuerto. De camino, vuelve a llamar a Pierre. Ya estaba en Montreal y se alojaba en un hotel no muy lejos de la casa donde Amélie se alojaba con Elizabeth. «¿Cómo estás?», preguntó Julie al oír la voz cansada de su exmarido. «¿Sinceramente? No lo sé», respondió Pierre. «Llevo toda la noche en vela pensando qué le diré a Amélie cuando la vea. ¿Cómo vamos a explicarle todo esto?». Julie suspiró. «Yo también he estado pensando en eso. Creo que tenemos que ser lo más sinceros posible con ella. Ya no es una niña, necesita la verdad, por dolorosa que sea». «Tienes razón», estuvo de acuerdo Pierre. «¿Pero qué pasa con mi madre? ¿Qué vamos a hacer con ella?». Julie sintió que la ira hervía en su interior. «Primero tenemos que asegurarnos de que Amélie está bien, y después decidiremos qué hacer con Elizabeth. Lo que hizo es imperdonable». «Estoy de acuerdo», respondió Pierre. «Julie, gracias por llamarme ayer y por hacer esto juntos». Julie sintió que un nudo le subía a la garganta. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, en ese momento se sentía agradecida al destino por tener a Pierre cerca. «Somos una familia, Pierre. Pase lo que pase entre nosotros, Amélie nos necesita a los dos». Acordaron encontrarse en el aeropuerto de Montreal cuando Julie llegara. Colgó el teléfono, se recostó en el asiento del taxi y cerró los ojos. Le esperaba un largo vuelo y un camino aún más largo para reconstruir su destrozada familia. Pero ahora, por primera vez en años, Julie sentía que tenían una oportunidad de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo, y estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en su mano para no desaprovecharla. Pierre estaba de pie frente al espejo de su habitación de hotel, tratando de arreglar su aspecto. Había envejecido notablemente en los últimos 5 años, con más canas en el pelo y arrugas más profundas alrededor de los ojos. Se ajusta nerviosamente el cuello de la camisa, pensando en el próximo encuentro con su hija. Amélie. Su pequeña, la que creía haber perdido para siempre, estaba viva. La idea le seguía pareciendo irreal, como un hermoso sueño del que temía despertar. Pierre recordó su última conversación antes del Taddy. Le había prometido a Amélie que irían juntos a su actuación en el concurso de talentos de la escuela. Una promesa que no pudo cumplir. Al pensarlo, el corazón se le estrujó dolorosamente. Respirando hondo, Pierre cogió el teléfono y marcó el número que Julie le había dado. Después de unos pitidos, sonó una voz insegura. «Sí, cariño, soy yo». Pierre se esforzó por contener las lágrimas. «Estoy aquí, en Montreal. ¿Podemos vernos?». De nuevo la pausa. Pierre contuvo la respiración, temiendo oír una negativa. Finalmente, Amélie respondió. «Sí, veámonos. Hay un café no muy lejos de mi casa. Te enviaré la dirección por mensaje». Pierre se sintió aliviado. «De acuerdo, cielo. Estaré allí en cuanto me digas». Al colgar el teléfono, Pierre se sintió embargado por la emoción. Alegría, miedo, excitación, todo mezclado en un gran nudo atascado en su garganta. Unos minutos más tarde, le llegó un mensaje con una dirección. Rápidamente recogió sus cosas y salió del hotel en dirección al lugar de encuentro. El café resultó ser un pequeño y acogedor establecimiento con vistas al parque. Pierre entró y miró nervioso a su alrededor. No sabía a quién buscaba. En su mente, Amélie seguía siendo una niña de 12 años. Y así entró. Amélie, su hija, ahora una chica de 17 años.
Se detuvo en el umbral de la puerta, recorrió la sala con la mirada, y cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Pierre se levantó lentamente, incapaz de apartar los ojos de su hija. Había crecido tanto, había cambiado tanto, pero él la reconocería entre mil. Amélie, susurró, dando un paso hacia ella. Amélie se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Papá?», dijo en voz baja, como si no pudiera creer lo que veía. Y de repente, como si atravesaran una barrera invisible, se abalanzaron el uno hacia el otro. Pierre abrazó a su hija con fuerza, sintiéndola temblar entre sus brazos. «Mi niña, mi pequeña», susurró, acariciándole el pelo. Perdóname por no haberte encontrado antes». Amélie lloró, acurrucándose en el hombro de su padre. «Creía que habías muerto. Todos estos años pensé que te había perdido para siempre». Permanecieron así mucho tiempo, ignorando las miradas curiosas de los clientes del café. Finalmente, Pierre se separó suavemente y tomó el rostro de su hija entre las palmas de las manos. Contempló atentamente sus rasgos, tratando de memorizar cada detalle. «Has crecido mucho, mucho más hermosa», le dijo con cariño. «Igual que tu madre». Al mencionar a Julie, los ojos de Amélie volvieron a llenarse de lágrimas. «Mamá, ¿realmente está volando hacia aquí?», Pierre asintió. «Sí, cariño. Llegará mañana por la mañana. Volveremos a estar juntos, te lo prometo». Se sentaron en una mesa y Pierre, sin saber qué pedir en un lugar desconocido, se limitó a pedir 2 cafés. «Cuéntamelo todo», le pidió Amélie, rodeando la taza con los brazos. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha hecho esto la abuela?». Pierre respiró hondo. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero Amélie merecía saber la verdad. «Es una historia larga y complicada, cariño», empezó. «Tu abuela nunca aprobó nuestro matrimonio con tu madre. Pensaba que Julie no era adecuada para mí, que arruinaría mi carrera». Pierre se lo contó todo a su hija. El plan de Elizabeth, la falsa amante, la disputa entre él y Julie. No ocultó nada, consciente de que solo la honestidad absoluta podía ayudar a reconstruir la confianza. Amélie le escuchó sin interrumpirle. Su rostro palidecía cada vez más a medida que se enteraba de la verdad. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué tuvo que separarnos la abuela? Después de todo, dijo que me quería...». Pierre negó con la cabeza. «No lo sé, cariño. Creo que te quiere, pero a su manera. Creía que hacía lo mejor, pero eso no justifica lo que hizo». Amélie se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. Luego levantó los ojos hacia su padre. «¿Y tú y mamá? ¿Seguís?» Pierre sonrió con tristeza. «No, cariño. Nos divorciamos después de tu desaparición, pero ahora los dos estamos aquí para ti, y haremos lo que sea para recuperar el tiempo perdido». Hablaron durante varias horas. Amélie habló de su vida en Montreal, de la escuela, de cómo seguía dedicándose a la música. Pierre escuchaba, sintiéndose orgulloso de su hija y al mismo tiempo dolorido al pensar en todos los momentos de su vida que se había perdido. Cuando por fin salieron del café, empezaba a oscurecer. Pierre se ofreció a acompañar a Amélie a casa, pero ella negó con la cabeza. «Esta noche no, papá. Necesito tiempo para reflexionar y ahora mismo no estoy preparada para conocer a la abuela». Pierre asintió comprensivo. «Por supuesto, cariño. Puedes quedarte en mi hotel si quieres. Hay una habitación libre allí». Amélie se lo pensó un momento y luego asintió. «De acuerdo, cogeré algunas cosas de casa». Quedaron en verse en el hotel dentro de 1 hora. Pierre vio partir a su hija, feliz por el reencuentro y preocupado por el futuro. De vuelta en el hotel, Pierre llamó a Julie para contarle su encuentro con Amélie. «¿Cómo está?», preguntó Julie entusiasmada. «Es preciosa, Julie», respondió Pierre, sintiendo que su voz temblaba de emoción. «Tan guapa, tan inteligente. Estarás muy orgullosa de ella». Julie sollozó al otro lado de la línea. «Ya estoy orgullosa. Estoy deseando verla». Discutieron los detalles del encuentro en el aeropuerto. Pierre se ofreció a acompañar a Amélie a conocer a Julie. «¿Te parece buena idea?», preguntó Julie, insegura. «¿Quizá prefieres quedarte en el hotel?», Pierre vacila. «No, creo que deberíamos estar allí juntos.
Por el bien de Amélie. Ahora mismo nos necesita a los dos. Julie estuvo de acuerdo y terminaron la conversación, ambos emocionados por su próximo encuentro. Una hora más tarde, llamaron a la puerta de la habitación de Pierre. Al abrirla, vio a Amélie cargada con una pequeña bolsa. «Hola, papá», sonríe insegura. «¿Puedo pasar?» Pierre dio un paso atrás, dejando pasar a su hija. «Por supuesto, cielo. Pasa». Amélie miró a su alrededor y se sentó en el borde de la cama. Le dije a la abuela que me quedaría con una amiga. No podía decirle la verdad. Pierre se sentó junto a su hija, pasándole suavemente el brazo por los hombros. «No pasa nada, cariño. No tienes que explicarme nada. Lo resolveremos juntos cuando estés preparada». Amélie asintió, acurrucándose contra su padre. «Papá, cuéntame algo. Algo de nuestro pasado. Algo bueno». Pierre sonrió, recordando. «¿Sabes? Cuando tenías 5 años, mamá y yo te llevamos de picnic al parque. Estabas tan emocionado, persiguiendo mariposas, riéndote, y de repente empezó a llover. Pero en vez de enfadarte, te pusiste a bailar bajo la lluvia con los brazos abiertos. Estabas tan feliz, tan despreocupado. Mamá y yo te mirábamos y pensábamos que no había nada más bonito en el mundo». Amélie escuchaba con los ojos cerrados, como si intentara visualizar la escena. «Recuerdo aquel día», dijo en voz baja. «Vagamente, pero lo recuerdo». Mamá dijo entonces que yo parecía un hada de la lluvia. Pierre sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, eso es exactamente lo que dijo. Hablaron hasta altas horas de la noche, recordando el pasado, compartiendo historias de la vida de cada uno durante esos 5 años. Pierre contó cómo se sumergió en su trabajo tras la ILA de Amélie, cómo no podía asimilar la pérdida. Amélie compartió sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños. Cuando por fin Amélie se durmió, Pierre miró a su hija dormida durante largo rato, incapaz de creerse su felicidad. Se juró a sí mismo que haría todo lo posible para protegerla y no volver a perderla. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Montreal como presagiando algo malo. Pierre estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel, observando la ciudad despierta. Detrás de él, Amélie dormía plácidamente en la cama. No podía apartar los ojos de su hija. Seguía sin creerse que estuviera allí, viva e ilesa. El silencio fue roto por el timbre del teléfono. Pierre contestó rápidamente para no despertar a Amélie. «¿Diga?» «Pierre, soy Julie». La voz de la exmujer sonaba agitada. «Acabo de aterrizar en el aeropuerto». Pierre sintió que el corazón le latía más deprisa. «Vamos a buscarte ahora». «No, espera», le interrumpió Julie. «Quédate en el hotel, yo mismo iré a buscarte». «¿Seguro podríamos...» «Por favor, Pierre». Julie oyó una extraña insistencia en su voz. Necesito un poco de tiempo para ordenar mis pensamientos. Cogeré un taxi e iré a tu hotel». Pierre guardó silencio un segundo y luego aceptó. «De acuerdo. Te esperaremos aquí. Tenga cuidado». Colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana. Había algo en la voz de Julie que le inquietaba. Tal vez solo estaba nerviosa por encontrarse con su hija después de tantos años separados. O tal vez era otra cosa. Amélie se removió en la cama y abrió los ojos. «Buenos días, papá», murmuró somnolienta. Pierre sonrió y se acercó a su hija. «Buenos días, cielo». «¿Cómo has dormido?» Amélie se sentó en la cama, estirándose. «Bien. Solo sueños raros». «¿Sobre qué?», preguntó Pierre en voz baja, tomando asiento junto a ella. Amélie pensó un momento. «Sobre mamá. Soñé que estábamos todos juntos en la playa. Como solíamos estar, ¿recuerdas? Cuando íbamos al mar todos los veranos». Pierre sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, me acuerdo. Eran tiempos maravillosos». «Papá», Amélie miró a su padre con gesto serio. «¿Podemos volver a ser una familia después de todo lo que ha pasado?» Pierre respiró hondo. «No lo sé, cariño. Pero te prometo que mamá y yo haremos todo lo posible para que seas feliz. Los dos te queremos más que a nada en el mundo». Amélie asintió, pero aún podía leer la duda en sus ojos. «¿Y mamá? ¿Cuándo viene?» «Ya está en Montreal», respondió Pierre. «Acaban de llamarla del aeropuerto. Va a coger un taxi y viene para aquí».
A Amélie se le iluminaron los ojos. Los ojos de Amélie se iluminaron. ¿Vendrá pronto? Pierre sonrió al ver la emoción de su hija. Sí, cielo. Pronto estaremos todos juntos. Empezaron a prepararse para la llegada de Julie. Amélie estaba nerviosa, sin saber qué ponerse, cómo comportarse. Pierre intentó calmarla, aunque se sentía igual de nervioso. Mientras tanto, Julie viajaba en taxi por las calles de Montreal. Su corazón estaba a punto de salirse del pecho de la emoción. Miraba por la ventanilla la ciudad desconocida, intentando ordenar sus pensamientos. De repente, su mirada se posa en el escaparate de una juguetería. En el escaparate había un gran conejo de peluche, como el que Amélie había tenido de niña. Julie recordó cómo su hija había llevado ese juguete a todas partes, incluso cuando ya era demasiado mayor para los conejitos de peluche. «Pare, por favor», le pidió al conductor. Al bajarse del taxi, Julie entró rápidamente en una tienda y compró un conejo. Fue un acto impulsivo, pero quería regalarle a su hija algo que le recordara una infancia feliz. De vuelta en el taxi, Julie sintió un deseo irrefrenable de oír la voz de su hija. Saca el teléfono y marca el número de Amélie. El teléfono de Amélie sonó en la habitación del hotel. Al ver el número desconocido, miró interrogante a su padre. «Es mamá», dijo Pierre, reconociendo el número de Julie. Amélie respiró hondo y contestó. «¿Diga?» «¿Amélie?» «Cariño, soy mamá». La voz de Julie temblaba de emoción. «Mamá». Amélie sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿De verdad estás aquí? ¿Vienes a vernos?» «Sí, cariño, estoy en camino». Julie sonrió a través de sus lágrimas. «Os he echado mucho de menos. Te he comprado un regalito. Espero que te guste». «¿En serio? ¿Qué es?» La voz de Amélie tenía una curiosidad infantil. Julie se rió. «Es una sorpresa. Pero creo que te recordará...» En ese momento se oyó el ruido ensordecedor del impacto. El chirrido de los frenos y el tintineo de los cristales rotos se fundieron en un estruendo aterrador. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Amélie al teléfono. Pero la respuesta fue el silencio. Pierre, al ver el horror en el rostro de su hija, le arrebató el teléfono. «¿Julie? ¿Julie? ¿Puedes oírme?» Pero la conexión se cortó. Pierre marcó frenéticamente el número de Julie una y otra vez. Pero el teléfono no estaba disponible. «Papá, ¿qué pasa? ¿Dónde está mamá?» Amélie temblaba, mirando a su padre con los ojos muy abiertos por el miedo. Pierre abrazó a su hija, intentando calmarla y calmarse. «No lo sé, cariño, pero vamos a averiguarlo ahora. Todo va a salir bien, te lo prometo». Pero en el fondo de su mente sentía que algo terrible había sucedido. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Llamadas a hospitales, a la policía, intentos desesperados por encontrar a Julie. Finalmente llegó un mensaje del hospital de la ciudad. Una mujer que coincidía con la descripción de Julie había sido ingresada tras un grave accidente de coche. Pierre y Amélie corren al hospital. En la sala de urgencias les recibió un médico cansado y con rostro serio. «¿Señor Martin?», preguntó mirando a Pierre. Pierre asintió, cogiendo con fuerza la mano de Amélie. «Sí, soy yo. ¿Cómo está? ¿Dónde está mi mujer?» El médico respiró hondo. «Lo siento, pero el estado de su mujer es crítico. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero será mejor que se prepare para lo peor». Amélie lanzó un grito y se aferró a su padre. Pierre rodeó a su hija con los brazos, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. «¿Podemos verla?», preguntó con voz temblorosa. El médico asintió. «Sí, pero solo unos minutos. Síganme». Entraron en la habitación de la UCI. Julie yacía en la cama, enredada entre cables y tubos. Tenía la cara pálida, con moratones y abrasiones. El sonido del respirador llenaba la habitación. Amélie corrió hacia su madre y le cogió suavemente la mano. «Mamá, mamá, ¿puedes oírme? Soy yo, Amélie. Estoy aquí, mamá. Por favor, despierta». Pierre estaba de pie junto a ella, incapaz de pronunciar palabra. Miró a Julie, recordando su primer encuentro, su boda, el nacimiento de Amélie, todos los momentos felices que habían compartido. De repente, las máquinas empezaron a sonar. Médicos y enfermeras entraron corriendo en la habitación. «¡Tienen que salir!», dijo uno de los médicos, empujando a Pierre y Amélie fuera de la habitación.
Permanecieron en el pasillo, acurrucados, escuchando la conmoción que se producía al otro lado de la puerta. Los minutos pasaban como horas. Finalmente, la puerta se abrió y el médico salió con la cabeza gacha. «Lo siento», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos, pero...» Amélie gritó, cayendo de rodillas. Pierre se hundió junto a su hija, abrazándola, sintiendo que su propio corazón se rompía de dolor. Julie se había ido. Se había ido en el momento en que deberían haberse reunido. El destino, que tan cruelmente las había separado 5 años atrás, ahora las separaba para siempre. Los días siguientes pasaron como un borrón. Pierre estaba ocupado organizando el funeral, intentando que Amélie no se preocupara demasiado. Pero su hija insistía en participar en todo. Eligió las flores, la música, las fotografías para la ceremonia de despedida. Había mucha gente en el funeral, compañeros de Julie del colegio en Australia, viejos amigos de París, incluso algunos estudiantes que habían volado tras enterarse de la tragedia. Elizabeth también había venido. Se hizo a un lado, indecisa de acercarse a su hijo y a su nieta. Pierre se fijó en ella, pero no encontró fuerzas para la ira o el perdón. Ahora solo pensaba en Julie y Amélie. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de la gente se había ido, Pierre y Amélie se quedaron junto a la tumba. Amélie colocó sobre la lápida un gran conejo de peluche, el mismo que Julie le había comprado en su último día. «Lo encontraron en un taxi», dijo Amélie en voz baja. «Quería darme una sorpresa». Pierre pasó el brazo por los hombros de su hija. «Ella te quería mucho, cariño. Siempre te quiso, incluso cuando pensó que te había perdido para siempre». Amélie se volvió hacia su padre con lágrimas en los ojos. «¿Qué va a ser de nosotros ahora, papá? ¿A dónde iremos?» Pierre se quedó pensativo un momento. El futuro que parecía tan brillante y prometedor hace solo unos días estaba ahora envuelto en una niebla de incertidumbre. «No lo sé, querida», respondió con sinceridad. «Pero sí sé una cosa. Estaremos juntos. Nunca volveré a dejarte». Amélie asintió acurrucándose contra su padre. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dijo Pierre con firmeza. «Lo superaremos, por el bien de mamá, por el nuestro. Viviremos la vida que ella soñó para nosotros». Permanecieron allí durante mucho tiempo, mirando la puesta de sol. Tenían un largo viaje por delante, un viaje de curación, perdón y nuevos comienzos. Pero ahora, en ese momento, simplemente estaban juntos, padre e hija, unidos por su pérdida compartida y por el recuerdo de una mujer que había luchado hasta su último aliento por reunir a su familia. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.